Buenas noches, estimados participantes. Voy a proceder a darles la bienvenida a la unidad Periodismo 2. Quisiera hablarles del plan de evaluación, ¿verdad? Entendiendo que tienen la responsabilidad en la actividad sumativa número 1 de realizar una entrevista de opinión. ¿Ok? La entrevista, si ustedes ya estuvieron leyendo la unidad curricular y las unidades dispuestas en la plataforma virtual, saben que es una técnica para recabar información muy utilizada por los comunicadores sociales, por los periodistas, pero además es un género periodístico con una estructura definida y unas características bien especiales. Entonces existen diferentes tipos de entrevista periodística y una de ellas es la de opinión. Cuando ustedes vayan a realizar esta entrevista, tienen que buscar a un personaje o a una figura que tenga algo importante que decir, o sea, que en primer lugar su opinión le interese al lector con respecto a determinado tema. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a escoger el tema de la hiperinflación, pues lo más lógico es que yo voy a buscar la opinión de un economista, ¿cierto? No voy a buscar la opinión de un estudiante o la opinión de un médico. Voy a buscar un experto en el área porque su opinión lógicamente va a tener un plus y nos va a permitir llegar a una conclusión con respecto al tema tratado. Entonces, ustedes están en la libertad porque esta actividad sumativa 1 dice tema libre. Ustedes pueden escoger si van a tratar un asunto político, social, farándula, cultura, economía. O sea, escojan el tema, ¿verdad? De qué quieren ustedes hacer esa entrevista y a continuación entonces pues seleccionan al entrevistado. ¿Qué van a hacer? La entrevista ciertamente es una conversación que se da cara a cara eh, entre dos personas, ¿cierto? ¿Y qué hacen esas personas? Preguntas, una pregunta y la otra responde. Pero cuando ustedes vayan a hacer la redacción de esa entrevista, obligatoriamente necesitan redactar un párrafo introductorio. No es que van a colocar en la actividad solo las preguntas y las respuestas que le hicieron al entrevistado. ¿Qué les recomiendo yo? En ese párrafo introductorio, que puede ser uno o dos párrafos, ustedes van a explicar la situación o el tema que van a abordar, quién es ese entrevistado y los méritos que tiene para hablar sobre el tema. En las preguntas y respuestas, bueno, mire, yo le hice 8 preguntas y la entrevista se me hizo muy larga, pero usted nos está pidiendo máximo 3 cuartillas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a seleccionar las preguntas y las respuestas que yo considere que tienen mayor valor o mayor información que pueda serle útil a la opinión pública. ¿Ok? Se vale editar las respuestas del entrevistado siempre y cuando éstas no vayan a alterar el sentido de lo que dijo. Si de pronto yo hice una pregunta y esta persona me la respondió en 3 minutos, yo puedo editar y llevarla a 1 minuto. Pero como les digo, siempre que lo que yo vaya a omitir o lo que yo vaya a editar no altere la naturaleza de la respuesta que dio esa persona. Igual, realicé 12 preguntas, pero voy a colocar solo 3. 3 preguntas y 3 respuestas. Es válido. ¿Por qué? Porque las preguntas eh, lo que nos permiten es eh,
usarlas como instrumentos pues, para recabar la información, eso es todo. Entonces hay preguntas que simplemente nos permiten generar un ambiente, un clima de confianza con el entrevistado, que nos sirven como preámbulo a la conversación, pero hay otras que sí tienen ese contenido que desde un inicio nosotros estamos buscando sacar del entrevistado. Entonces, eh, esmérense muchísimo con esta actividad. Si tienen alguna duda con respecto a cómo realizar una entrevista periodística, no duden en contactarme a través de la mensajería directa o a través del foro de anuncios. Eh, de igual forma, revisen bien el plan de evaluación y vayan proyectando lo que va a ser la realización de la actividad sumativa 2, 3 y 4, que son actividades sencillas, pero que definitivamente requieren preparación para un resultado exitoso. Entonces, recuerden que mi función aquí es acompañarlos en esta travesía educativa. Estoy a su orden y mi recomendación antes de realizar la entrevista de opinión es que se preparen previamente, ¿cierto? No vayan a improvisar. Si van a abordar un tema, ustedes tienen que tener hasta cierto punto un dominio de ese tema para que las preguntas que vayan a realizar sean preguntas inteligentes. Eh, no existe una pregunta única para romper el hielo. Todo va a depender del ambiente en el que se genere esa conversación. Entonces, realicen, esto es un tip muy importante, una guía de preguntas, porque a veces eh, el ambiente puede tornarse estresante, de repente el entrevistado llega tarde y tiene pocos minutos, entonces a ustedes se les olvida preguntar algo, no. Tengan siempre el respaldo de una guía de preguntas. Esto no significa que ustedes se van a ceñir estrictamente a esa guía de preguntas, no, porque la entrevista periodística siempre es una conversación fluida, ¿ok? Entonces, en función de lo que el entrevistado vaya respondiéndole, por supuesto, ustedes pueden generar nuevas preguntas. Les reitero mi disposición de ayudarlos. Si necesitan ejemplos de entrevistas periodísticas, por favor me los pueden solicitar y yo con muchísimo gusto se los voy a compartir. Espero que les sirva de utilidad este video y nos vemos en la próxima actividad síncrona. Buenas noches.